Saludos los hermanos y hermanas con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, estamos una vez más aquí reunidos, gozándonos en la presencia del Señor. Amén, compartiendo alabanzas, compartiendo testimonios, compartiendo las maravillas de Dios, viendo también a los niños. Yo con la alegría y la bendición de ver a mi hija también leyendo las Escrituras. Gloria a Dios, ¿qué más le podemos pedir al Señor? Amén, la bendición es plena, la bendición es grande para los hijos del Señor. Amén. Vamos a continuar, hermano, con este tema tan importante que ya Dios nos comenzó a hablar el domingo pasado sobre el vino. Amén, que lo hemos dicho que lo íbamos a separar en dos partes: el vino en el Antiguo Testamento y el vino en el Nuevo Testamento. Amén. Donde hemos ya nombrado, hermano, que hay tres palabras que se traducen vino en las Escrituras, que la primera es una palabra muy usada, 141 veces aparece en el Antiguo Testamento, que es la palabra yajin, que generalmente se la traduce como vino, pero que tiene la aplicación de algo muy particular. Puede ser el vino fermentado como el vino no fermentado. Alguno dirá, pero ¿cómo? ¿Vino acaso no es siempre fermentado? No, en lo que concierne a las Escrituras, a la palabra de Dios, no siempre es el vino fermentado. Es como muchas veces nosotros podemos decir que tenemos una palabra para describir el agua. Amén. No porque nosotros encontremos agua, enseguida estemos asociando que es agua potable para beber. El mar también tiene agua, pero si uno bebe de él, seguramente le va a ocasionar muchos problemas estomacales y encima hasta lo puede llegar hasta deshidratar. No porque sea agua significa que sea bebible. De la misma forma, cuando nosotros encontramos en la Escritura la palabra vino, que lo traducimos en castellano, que sí, en su definición vino es algo embriagante, amén, una bebida embriagante, en el manuscrito original no es así, de acuerdo al contexto que uno puede llegar a encontrar. Y ya hemos analizado en parte cómo esa palabra yajin, amén, que cuando generalmente no lo nombré el domingo pasado, está asociado al jugo de la uva recién exprimido en el lagar. Es una palabra compuesta, yajin migat, que significa el vino de la cuba. La cuba era el recipiente donde caía el reciente mosto o zumo de uva recién exprimido. Amén. Algunos quizás se preguntarán, ¿pero acaso qué? ¿Siempre podían tener ese vino? Bueno, hay una particularidad para aquellos que les gusta polemizar y siempre tratar de buscarle la quinta pata al gato, como decimos nosotros en criollo. Había la posibilidad en Israel de producir, hermano, uvas durante dos periodos, amén, en el territorio de Israel. La primera parte podía llegar a ser en el otoño, amén, y generalmente las uvas que se producían en aquella época eran agrias, que uno podría llegar a decir, si es quizás conocedor de las vendimias de Mendoza, algunos, bueno, de California, que es el lugar donde más se produce vino en el mundo, en Europa como Francia y otros lugares más, puede decir, pero no sirven esas uvas agrias. Es que esa era la particularidad del yajin migat, amén, el jugo de la uva recién exprimido, traducido muchas veces en castellano como vino en el Antiguo Testamento, que aún esas mismas uvas amargas del otoño, que no eran lo suficientemente dulces, se podía procesar. Se usaba esa misma uva, hermano, que se machacaba, se dejaba secar, amén, y corría, hermano, aleluya, una suerte de conserva, ya que cuando ésta se deshidrataba, esa uva, hermano, esa ya pasa de uva machacada, se le llamaba el vino del viajero. ¿Por qué? Porque generalmente cuando los peregrinos o los comerciantes salían, hermano, a vender o a comerciar, se llevaban de esas uvas, porque las aguas generalmente que se encontraban en los oasis o en los diferentes lugares donde estaban en las rutas comerciales de los peregrinos, no eran aguas quizás muy potables, tenían mucho alcalino. Y sucedía como encontró el pueblo de Israel en su oportunidad camino a la tierra prometida. ¿Se acuerdan las aguas de Mara, que eran amargas? Bueno, justamente ese era el vino del viajero. Se usaban esas pasas de uvas machacadas, amén,
se mezclaba con el agua, hermano, de cualquiera sea el oasis, y se lo hacía hervir. De esa forma se producía, hermanos, amén, un líquido espeso, como una especie de jugo espeso, que lo que hacía en el hervor mataba la cantidad de bacterias que podía llegar a tener esa agua, y el mismo zumo que se producía por causa, hermanos, del hervor de las pasas de uvas machacadas, le daba ese sabor dulce, para que así de esa forma los viajeros pudiesen hidratarse. Así que está esa palabra Yajin Migat, el jugo de la cuba o el vino de la cuba, amén, en el vino recién exprimido, en la uva recién aplastada o machacada. Pero no solamente estaba en los meses del otoño, sino en el verano, donde estaba ahí realmente la producción. Y como hemos dicho el domingo pasado, 6 horas tardaba aproximadamente el efecto del alcohol, hermano, a aparecer en el vino, por causa de que comenzaba a quemarse el azúcar. Pero ellos tenían diferentes técnicas, los israelitas, para preservarlo. En algunos casos se llenaban, hermano, grandes tinajas y se los sumergía directamente en las cisternas a ciertas temperaturas, para tratar de esta forma mitigar, hermano, amén, el efecto de la fermentación. En otros casos, para aquellos que quieren saber cómo podían tener vino durante todo el año y vino no embriagante, ¿sabe lo que se hacía cuando era el verano y esas uvas eran abundantes y las cosechas eran abundantes? Bueno, directamente las uvas, hermanos, eran procesadas, machacadas junto con el ollejo, amén, aleluya, y se hacía una pasta, amén, que esta no se la dejaba secar, y se producía de esta forma lo que ellos llamaban la miel de uva, que ellos generalmente lo tenían de esta forma, que se podía llegar a preservar por varios meses, y que diluido en agua era el vino, amén, que uno podía llegar a consumir sin llegar a ser embriagante. O sea que, si nosotros queremos investigar, vamos a buscar donde aparece el vino no embriagante dentro de la historia, dentro de los usos y costumbres del pueblo de Israel. Pero vamos a la Escritura para analizar algunos textos más de las Sagradas Escrituras concernientes a esta palabra Yajin en hebreo. Amén. Quiero leerle 2 pasajes de las Escrituras para que usted vea algo muy importante, cómo nosotros, usando un análisis exegético, podemos llegar a la conclusión y darnos cuenta, amén, de los extremos marcados, de cómo Dios puede usar algo tanto para ejemplificar o mostrar su amor y su misericordia, hermano, como también puede denotar la ira, amén, y el juicio de Dios. Por eso voy a leer 2 pasajes de la Escritura para dar inicio a esta charla que quiero iniciar con usted en esta oportunidad. Quiero leer primero en el libro de Isaías, capítulo 55. Verso 1, un pasaje conocido de las Escrituras, conocido de la palabra del Señor, que dice así, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 55, verso 1. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Gloria a Dios. Se lo vuelvo a leer. Mire, es tremendo lo que dice este pasaje de la Biblia. Se lo vuelvo a compartir, querido hermano. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Gloria a Dios. Queda aquí en evidencia, hermano, cómo se lo compara, amén, aleluya, el amor y la misericordia de Dios con 2 productos básicos que caracterizaron al pueblo de Israel, como lo era el vino y la leche. La particularidad que este vino no era el fermentado, sino era el Yajin Migat, el mosto, amén, el jugo de la uva o el vino de la cuba. Amén, aleluya, recién exprimido. Aquí se grafica el amor y misericordia de Dios. Pero dijimos que la palabra Yajin se usa de 2 extremos muy
opuestos entre sí. Vamos a leer el Salmo 75, quiero leer con usted en esta noche. El Salmo 75, un pasaje muy conocido de las Escrituras, pero muy fuerte también, donde habla de también el vino, se traduce vino, pero es la misma palabra, yajin, amén, pero a diferencia de Isaías 55, 1, no está en esa palabra compuesta yajin migat, el vino de la cuba, sino que está yajin a secas, donde nosotros encontramos, de acuerdo al contexto que estamos leyendo, qué clase de vino es, de qué se trata. El primero, el dulce, el que compartimos, yajin migat, la bendición y misericordia de Dios simbolizan de acuerdo a lo que nosotros encontramos en el contexto. Aquí en el versículo 8 del Salmo 75 va a encontrar otra posición respecto al vino y qué simboliza en este versículo 8. Léalo conmigo, por favor. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Amén. Tremendo lo que aquí dice la palabra de Dios. Cuando uno lee este pasaje de las Escrituras, hermano, uno se hace esta pregunta y llega uno a esta conclusión. ¿Por qué parecen versículos de la Biblia donde uno piensa que hay redundancia? ¿Qué es redundar? Bueno, es decir, por ejemplo, bajar abajo. Amén. Eso es una redundancia. Si uno está bajando, no hace falta que escriba que está bajando abajo o subir arriba, ¿no? Solo con decir que sube ya uno demuestra con la palabra la acción de que se está elevando. Y si baja, demuestra la acción de que está descendiendo. Amén. Pero aquí no existe una redundancia, porque al decir vino, el vino está fermentado, quiere decir que lo está aquí ejemplificando, le está dando una característica del estado del yajin. Amén. Porque si no sería una redundancia, si usted y yo solamente entenderíamos como vino, porque hablamos en castellano de que siempre es el fermentado. Si fuese siempre el fermentado, como algunos quieren, hermano, justificar en la interpretación, ¿por qué Dios se encarga de calificarlo, de mostrarlo como el vino que está fermentado, lleno de mistura? Cuando habla de mistura está hablando de que está mezclado, ¿y sabe de qué? Cuando habla el vino fermentado y lleno de mistura, es el vino que está burbujeante. Esa es la definición del manuscrito original de las Escrituras y en el uso y costumbre de Israel. Cuando el vino comenzaba a burbujear, hermano, era cuando comenzaba a quemarse el azúcar y se transformaba en alcohol. Y este vino, que sí es embriagante porque ya contiene alcohol, que para los que quieren saber, el vino en el territorio de Israel no tenía un grado alcohólico muy fuerte, sino que era aproximadamente un 12% de grado alcohólico. Hermano, mire lo que dice, ¿quién era el que consumía? Porque si uno lee el contexto de este salmo, hermano, está hablando, mire, para ir un poquito más adelante, el verso 10 dice, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Si lee versículos anteriores, dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, el verso 7. O sea que cuando nosotros contextualizamos el versículo 8, nos estamos dando cuenta de que Dios, cuando aquí está presentando el cáliz que está en su mano y que va a derramar este vino fermentado, quiere decir que, haciendo un examen exegético del contexto que estamos compartiendo, es algo que Dios está derramando como juicio. O sea, cuando yo leo la palabra yajin, que aquí en el versículo 8 lo está Dios, hermano, caracterizando como el vino fermentado lleno de mistura, da una connotación negativa, da una connotación de que viene el juicio y el castigo de Dios.
En cambio, cuando yo leí allí en Isaías 55:1, venid, comprad sin precio, sin dinero, vino y leche, y la connotación es totalmente positiva, porque leyendo el contexto en los versículos posteriores al verso 1 de Isaías 55, usted va a leer del amor y la misericordia de Dios y de la oportunidad que Dios le da nuevamente a su pueblo. O sea que nos damos cuenta, hermano, de que el vino es utilizado para simbolizar varias cosas de acuerdo al estado en que éste se encuentra. Si era el Yashin Nigat, el vino de la cuba, el vino, el jugo, el mosto recién exprimido, era, hermano, la bendición de Dios, porque era el vino dulce, el que se compartía durante, hermano, una celebración, aleluya, religiosa, o era el que usaban, hermano, circunstancialmente los viajeros cuando tenían, hermano, que cruzar grandes distancias y el agua no era muy potable en aquellos pozos o oasis donde ellos podían llegar a brevar. Pero bendito sea Cristo el Señor, aleluya, que Dios, como es sabio y no permite que el hombre haga especulaciones, o como dice la Escritura, el apóstol Pedro, no tuerzan la Escritura para su propia perdición. Hermano, aquí nos deja esto para pensar en el Salmo 75:8. ¿Por qué? Si solamente con decir vino nosotros ya interpretamos que es fermentado, ¿por qué Dios se encarga de hacer esta supuesta redundancia, entre comillas, al caracterizarlo, al ejemplificarlo como que el vino está fermentado, lleno de mistura? Y lo más tremendo de todo esto es que lo beberán quienes, los impíos de la tierra. Y cuando uno lee impíos, mire, ¿sabe quién es un impío? A veces nosotros tenemos, hermano, la costumbre de adjetivar a las personas, y a veces lo hacemos de una manera errada, ¿no? Porque generalmente cuando decimos impío se nos viene a la mente del que es inconverso. Sin embargo, no es del todo cierto, no está correctamente empleada esa palabra, hermano. Impío solamente para el inconverso, porque cuando uno conoce la Escritura va a ver que el impío, hermano, no es el inconverso solamente, sino que al inconverso a secas, al que no conoce las cosas de Dios, no conoce las cosas de Dios, la Biblia lo nombra como alguien inicuo. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Amén. Y cuando habla de iniquidad, habla del que quebranta la ley escrita en el corazón, que mentir está mal y lo hace. Amén. Que maldecir está mal y lo hace. Eso lo hace un inicuo, alguien que tenga o no tenga conocimiento de las cosas de Dios. Pero cuando la Biblia habla del impío, está hablando del que perdió el respeto. Amén, porque es una palabra compuesta. Amén, es negativo. Amén, y pío es piadoso. Quiere decir que no es piadoso, que no tiene piedad, que no tiene respeto, que no tiene temor por las cosas de Dios. O sea que cuando Dios está viendo que alguien le está dando la espalda, que alguien, hermano, aleluya, está haciendo algo que lo hace adrede, porque nosotros, hermanos, estamos en una condición pecaminosa, dice la Biblia, y tenemos un cuerpo de corrupción. Amén. El apóstol Pablo hasta hace una exclamación en el libro de Romanos diciendo: miserable de mí, estoy en este cuerpo de corrupción, mas doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, podemos llegar a pensar, justificar que sí, el que dice que no peca, dijo el apóstol Juan, hace a Dios mentiroso y antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, pero diferente es que si hemos pecado de esta forma por nuestra naturaleza aún de corrupción, por estar en este cuerpo aquí en esta tierra, abogados tenemos, dice la Biblia. Pero diferente es cuando uno peca deliberadamente, dice la Escritura. Ya ahí no hay remisión por los pecados, ya no va a ser crucificado Cristo, ni la sangre del Señor nos va a limpiar. ¿Por qué? Porque esa persona peca voluntariamente, peca por el placer de sentir el placer del pecado en su vida y en su corazón, más allá de lo que pueda llegar a pensar Dios. Ese es un impío. Amén. Y ese impío, hermano, que es objeto de la ira y del juicio de Dios, Dios va a derramar su juicio. Y mire cómo lo ejemplificó: con el vino que está fermentado, lleno de mistura.
y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Así que tremendo extremo tiene la palabra Yajin. Vuelvo a repetir, 141 veces aparece en el Antiguo Testamento. Por un lado, como bendición de Dios, cuando no es fermentado, el Yajin Migat, el vino de la cuba, el recién exprimido. Amén, que tenía un periodo, vuelvo a repetir, de 6 horas aproximadamente. Amén, hasta que llegue el alcohol a aparecer. Y por el otro lado, el Yajin a secas, que ya era el vino que comenzaba a tener, hermano, una graduación alcohólica. Y que era usado aquí en el Salmo 75:8 para ejemplificar el juicio y el castigo de Dios. Por eso es importante conocer lo que dice la palabra, hermano. No defender muchas veces posturas, pensamientos y cerrarse en ellos, porque estaríamos errando cuando nosotros, hermano, comenzamos a leer la Escritura y darnos cuenta, amén, cómo es expuesto, donde Dios no habla de moderaciones, donde Dios no habla, hermano, aleluya, de que bueno, hay que tener cuidado, sino la Escritura lo que habla directamente es de abstención o de beber, hermano, aleluya, el que no es embriagante, de acuerdo al contexto bíblico. Vamos a avanzar un poco más en esto que estamos compartiendo. Sobre esta misma palabra Yajin, pero ya expuesto como el vino que comenzó a tener un grado alcohólico. Los efectos que este produce. Ya lo hemos leído en parte cuando presentamos este estudio en Levítico 10. Amén. Donde no estaba en un estado de embriaguez, pero sí la Biblia lo muestra, los efectos que produce el vino. Para los que no saben, nosotros tenemos, hermanos, en nuestro cuerpo, porque Dios nos hizo, aleluya, y gloria a Dios que Dios sabe lo que hace, nos hizo una red intrincada, hermano, y mucho más compleja que cualquier supercomputadora que el hombre pudiese llegar a crear. Es más, hay un estudio que por más que se combinen todas las computadoras de la Tierra y las más potentes, jamás podrán llegar, hermano, a igualarse hasta ahora a lo que puede ser capaz de desarrollar, pensar y de crear el cerebro humano. Pero el cerebro solo es una parte de esta red intrincada que está en el cuerpo, que se llama sistema nervioso central. Y sabe que cuando esto que nosotros encontramos allí en Levíticos 10, hermano, en el verso 9, donde Dios le habla a Aarón, hermano, que cualquiera que se acerque a mí, alabado sea Cristo, se tenía que abstener de vino y sidra, porque si no, no podrían discernir entre lo santo y lo profano. Tiene mucho que ver, sin llegar a estar en el estado de embriaguez, lo que genera el vino en el sistema nervioso central. Para los que no saben, nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso central algo que se llama neurona. Amén. Y cada neurona está conectada entre sí. Y cada una de ellas tiene una función. Llevar la información, amén, a nuestro cerebro de lo que le pasa al cuerpo. Sea de manera externa como de manera también interna. Mi cerebro está produciendo a través de mi glándula sudorípara, amén, transpiración. ¿Por qué? Porque mi piel, a través de los receptores que tiene, aleluya, está midiendo mi temperatura corporal y la del ambiente. Entonces las neuronas que están en mi piel, que están conectadas al sistema nervioso central, le envían la información a mi cerebro que haga producir justamente transpiración para tratar de bajar la temperatura corporal. Pero ¿cuál es el problema cuando el alcohol comienza a entrar en el organismo? Una de las causas que usted podrá llegar a ver por qué las personas se desinhiben, por qué muchas veces usted ve en películas o usted ve quizás en situaciones de la vida, yo lo he hecho cuando no conocía las cosas de Dios, cómo poder cobrar coraje para enfrentar a una chica o una mujer muchas veces
trata de también tener coraje o desinhibirse para entablar una relación con un desconocido, justamente, ¿qué hacen? Beben alcohol, ¿no? Porque justamente el alcohol lo que produce es esto, produce una aislación, produce, hermano, una interrupción de la sinapsis, produce una interrupción de ese, por así decirlo, salto de chispa, esa corriente que se transmite de una neurona a la otra. Y cuando el alcohol comienza a entrar en el organismo, sin llegar la persona a estar en un estado de embriaguez, hermano, hace que la persona comience a perder, hermano, el juicio en algunas cuestiones fundamentales para la preservación de la vida. Nadab y Abiú perdieron la facultad de discernir entre lo santo y lo profano, y la consecuencia fue la muerte. Porque ellos, hermanos, previamente ya habían recibido de Dios la aclaración y el mandamiento de que ningún fuego extraño ni ningún incienso extraño se debía de presentar. Y la advertencia de que Dios iba a santificar en cualquiera de lo que se le presente delante de su presencia. El alcohol inhibió esa posibilidad de discernir entre lo santo y lo profano. Algunos no se dan cuenta, algunos creen que solamente cuando estás borracho y embriagado que Dios condena, cuando la realidad estamos encontrando por la evidencia bíblica cómo ya el yachín, cuando comienza a tornarse embriagante, comienza a generar problemas. Y uno de los problemas que yo quiero compartir, están varios ejemplificados en la Escritura. Vamos a ir de manera correlativa, aleluya, en su aparición. Vamos a leer en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, hermano. Porque esto del vino en la Escritura es milenario, hermano. Tiene muchos y varios miles de años en que el hombre produce viñas. Amén. Y para decirlo de manera cronológica, vamos a encontrarlo en lo que sería uno de los primeros hombres de la civilización postdiluviana. Vamos al libro de Génesis. Vamos al capítulo 9, mire lo que dice la palabra de Dios. Como muchas veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, de situaciones que puede llegar a desencadenar algo que Dios nos está advirtiendo ya desde el primer libro de las Escrituras. Libro de Génesis capítulo 9, hermanos, versículo 20, mire lo que dice la palabra de Dios. Lea conmigo, por favor. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino, y que dice, y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y presta atención lo que dice el verso 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Amén y amén. Qué tremendo lo que aquí dice la Escritura, la palabra del Señor, como una maldición, hermano, como una consecuencia que llegó, hermano, a esto de manera ininterrumpida hasta los días de Israel. Porque si vamos, hermano, aleluya, a contextualizar históricamente o cronológicamente lo que nosotros entendemos por las Escrituras, estamos hablando que Sem, hermano, fue el padre, amén, de lo que sería el pueblo de Israel. Por eso a ellos se los llama los semitas, amén, aleluya. Y a los que no quieren a los israelitas, antisemitas, amén.
Sem justamente fue el descendiente, el que comenzó, amén, la nueva genealogía del pueblo escogido de Dios. Pero, ¿qué es lo que sucedió, hermanos? Sucedió algo, hermanos, que parecía que había sido una bendición. Porque había terminado, hermano, un diluvio donde Dios había derramado juicio. Donde los habitantes de aquel mundo antiguo perecieron y mucha cantidad también de animales, hermanos, donde incluso hasta la misma vegetación pereció, hermano, durante casi un año que estuvo el arca de Noé, hermano, navegando. ¿Y qué sucedió? Las aguas se disiparon, las aguas retrocedieron y lo que parecía una bendición se tornó en el fin una maldición. Donde muchas veces nosotros no nos damos cuenta con lo que produce el alcohol y el vino. Donde algunos hermanos la ponen a esto como si fuese una exageración de nuestra parte. Cuando Dios nos está mostrando aquí ya desde el libro de Génesis las consecuencias. Donde un hombre que era de Dios, un hombre que por más de 120 años, hermano, aleluya, estuvo predicando la palabra, estuvo anunciando las escrituras. Porque mientras él iba construyendo el arca, Noé, hermano, era muchas veces proclamador, hermano, anunciador de que el juicio se acercaba. Y las personas de aquel tiempo se burlaban hasta que luego fue tarde. ¿Cuántos siervos de Dios, hermano? De la misma manera. ¿Cuántos hombres de Dios, aleluya? Que tenían un mensaje de salvación, un mensaje que anunciaban que el juicio se acercaba, que el fin se acercaba, aleluya, y fueron de bendición de tal forma, aleluya, que incluso su familia y hasta, gloria a Dios, muchas personas que ni imaginaban se salvaron para la gloria de Dios, como sucedió con Noé. Sin embargo, este Noé, aleluya, cometió un error. Si bien arrancó bien sacrificando animales limpios para Dios en sacrificio santo y agradable a nuestro Dios, leíamos que en el verso 20 comenzó a hacer algo, ¿no? Comenzó a labrar la tierra y ¿qué hizo? Plantó una viña. El problema no era plantar la viña. El problema que comenzó a beber del vino, la palabra yayin a secas. Comenzó a beber del vino embriagante. Y lo que sucedió fue lo siguiente: cuando llegó al estado de embriaguez, mire lo que sucede, hermano. Decíamos que el alcohol tiene, hermano, la facultad de desinhibir, tiene la facultad de aislar las neuronas, que se interrumpa esa sinapsis. Y algunos creen que no es nada que se interrumpa. Mire, una neurona, hermano, que se interrumpe en su sinapsis con la otra, si no viene enseguida la comunicación, esa neurona muere. Y cada vez que muere una neurona, uno va perdiendo una capacidad de análisis, una capacidad de relacionarse con lo que le rodea y con lo que le pasa. Aquí la embriaguez, aquí el vino fermentado, hermano, en Noé, provocó de que hermano, tuviera, hermano, una actitud. Porque mire lo que sucedió. Parece que le agarró calor a Noé, ¿no? Y quedó completamente desnudo, hermano. Y sucedió algo, hermano. Aconteció que uno de sus hijos, el menor, Cam, hiciese algo indebido en las costumbres del pueblo de Dios, hermano, aquí en las Escrituras. Viese la desnudez de su padre. Y no solamente que vio la desnudez de su padre, sino que fue y se lo contó a sus hermanos, no guardando la privacidad ni la intimidad de su padre. Este hombre no se dio cuenta de lo que aconteció, sino solo después, dice el verso 24, Noé se despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Yo no sé si uno está notando y dándose cuenta lo que nos enseña las Escrituras. ¿Por qué hay tanta testarudez, hermano? Hay tanta forma de defender que el vino, hermano, no es nada, que no pasa nada. Cuando Dios nos dice en su palabra, hermano, que llegó a un punto un hombre que era un siervo de Dios, un hombre que fue usado por Dios, un hombre, hermano, que construyó algo que no tenía antecedente, que lo trataron de loco en su tiempo, pero este loco pudo salvar a su familia por plantar una viña y consumir vino embriagante. Perdiese la noción, porque a veces no nos damos cuenta, como sucedió con Nadab y Abiú.
perdemos el juicio y no nos damos cuenta que a veces quedamos como desnudos, como sucedió con Noé. Y el problema es que si hubiese quedado eso ahí, solo en la intimidad de un accidente, porque podía haber sido un accidente y seguramente lo fue. Estoy solamente especulando porque la Biblia no profundiza si su hijo realmente quiso verlo desnudo a Noé, sino que él se presentó y lo vio a su padre desnudo. El problema fue que él no solamente lo vio desnudo, sino que lo contó a sus hermanos en lugar de hacer lo que hicieron sus hermanos cuando se enteraron. Ellos cuando se enteraron por parte de Cam que su padre estaba desnudo, ¿qué hicieron? Dice la Escritura, lo cubrieron pero caminando para atrás para tapar la desnudez de su padre. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, ridiculizamos? Yo he visto cantidades de personas que se dicen siervos de Dios, ridiculizar a otros siervos de Dios que defienden, hermano, esta postura de que no mires al vino cuando rojea porque como serpiente te morderá. Nunca me voy a olvidar una situación que lo viví de cerca, donde fui testigo. En una oportunidad acompañé a mi pastor. Este fue a predicar la palabra del Señor, aleluya, a una congregación, hermano. Y sabe que mi pastor habló sobre el vino. Habló sobre el vino, predicó la palabra, un estudio fuerte, tremendo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y en esa misma reunión había Santa Cena. Y cuando celebraron la Santa Cena, bueno, como pasa en algunos lugares, se usa vino embriagante. Y el pastor del lugar, muy socarronamente se reía, bueno, Huguito, esto es vino moscato, es un poquito embriagante, pero no pasa nada, Huguito, así que queda tranquilo que la oración con acción de gracia santificará el alimento, ¿no? Y toda la congregación se reía, ¿no? Y mi hermano estaba ahí y yo estaba como enojado, mirá lo que está diciendo escuchó semejante palabra, semejante estudio de la palabra y encima se burla, pero no quedó eso ahí, hermano. Porque a veces pensamos que no es nada las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, como nosotros, hermanos, nos ponemos en una posición donde relativizamos lo que la Escritura nos advierte. Cuando Dios no es un exagerado, cuando Dios usa un siervo para decirte no mires al vino cuando rojea, hermano, te está diciendo en la razón, hermano, de que Dios conoce los efectos. ¿Sabe qué era, hermano? Era pleno verano, no la primavera donde me está haciendo a mí transpirar, sino que hacía más de 30 y pico, 35, 37 grados en esa oportunidad. Era domingo por la mañana, hermanos. Entonces, paradójicamente, se hizo Santa Cena de día, ¿no? Bueno, gloria a Dios, es una simbología, ¿no? La cena del Señor es recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, sin importar el horario, pero ya era mediodía o pasado el mediodía cuando se hizo esa celebración de ese culto donde yo acompañé a mi pastor a predicar la palabra de Dios. Los hijos del pastor de esa congregación no fueron a la reunión. Amén. Hacía mucho calor, querían descansar, eran muchachos que trabajaban y a la vez también estudiaban, eran universitarios, así que su padre les dio una licencia por ese día. Amén. Igualmente la congregación estaba llena, no estaba el hijo del pastor, no estaba uno de los hijos de un anciano, no estaba el hijo tampoco de uno de los diáconos, que eran 3 que iban a la universidad a estudiar. Pero ¿qué sucedió? Bueno, hacía tanto calor y era el día que ellos tenían para poder descansar. Recién habían terminado el ciclo lectivo, así que ¿qué hicieron? Bueno, como les dieron veña y le dieron permiso a sus padres, hoy no vengan, descansen, aprovechen el día, ellos se fueron a jugar a la pelota, ¿no? Y jugaron al fútbol al pleno rayo del sol y comenzaron a transpirar y comenzaron a tener sed, que dijeron, ¿por qué no vienen a casa? Que estoy cerca de casa, dijo el hijo del pastor. ¿Y qué pasó, hermano? Pasó que en ese momento fueron los jovencitos, ¿no? Los 3 muchachos a la casa del pastor, aleluya, y con ellos algunos hermanitos más de la iglesia que también faltaron a la reunión, porque si faltaba el hijo del pastor, faltaba el hijo del anciano y del diácono, ¿por qué no podían llegar a faltar ellos también? Amén. ¿Y qué sucedió? Entraron a la casa y no encontraban qué tomar. Amén.
buscaron en la heladera y no había nada. Amén. Encontraron algo que había recibido su padre. El padre era el pastor de la congregación. Su padre trabajaba en una empresa. Y para los que no saben, porque hoy en día te regalan un telegrama de despido, ¿no? Pero antes, en otra época de nuestro país, se agasajaba a los empleados. Y generalmente lo que se les daba a los empleados era una canasta, entre comillas, navideña. Y dentro de esa canasta se regalaba o champán a los que eran ejecutivos, o sidra a los más empleados, amén, aleluya, rasos de otra categoría, o algún vino tinto. Bueno, a este hombre, a este pastor que trabajaba en esa empresa, le llegó esa canasta navideña donde había, hermano, vino rosado, donde había vino tinto, vino blanco, había también, hermano, una botella de champán, porque este hombre era un ejecutivo dentro de esa empresa. ¿Qué sucedió cuando los muchachos vieron eso, hermano? Ellos estaban muertos de sed, calor que rajaba la tierra. ¿Qué sucedió? Comenzaron a destapar, amén, el vino y comenzaron a tomar como si fuese agua, ¿no? Mientras ponían, hermano, el champán en la heladera para que se enfríe. Y así comenzaron a tomar, comenzaron a beber, y algo aconteció, ¿no? Uno a veces piensa qué exagerado que es el pastor, qué exagerado que son estos predicadores santurrones que están siempre detrás a ver si tomás o no tomás, si están midiendo a ver cuánto grado tiene de alcohol o no. Yo tomo vino para que se me baje la grasa, hermano, para ¿cómo voy a comer un asado sin tomar un vaso de vino tinto? La Biblia aquí te está hablando no de moderación, la Biblia te está advirtiendo de los efectos mortales que tiene el alcohol. Porque este hombre que era un siervo de Dios, este hombre, hermano, aleluya, que la Biblia lo describe como alguien que por su causa, por la obra que él hizo, una familia entera se salvó. Pero un descuido, porque Dios no está condenando a alguien que está esclavizado en el vicio. Todo vicio contra naturaleza es contemplado en la Escritura como una esclavitud del pecado. Y Jesús vino a salvar a lo que se había perdido. Porque Jesús se sentó a la mesa de los publicanos, de las prostitutas y de los pecadores. Jesús no te da la espalda, al contrario, Jesús está contigo en esta noche para rescatarte de esa situación que te tiene sujeto en esclavitud. Pero aquí las circunstancias no eran de que eran 3 borrachos y los compañeros también unos borrachos, sino que se dio la circunstancia, entre comillas, de que hacía calor y que habían venido de jugar la pelota y estaban muertos de sed. Para esto terminó el culto. Se despidió el hermano Hugo, algunos se reían, que habíamos compartido el almuerzo y todo junto. Y nos volvimos, y recuerdo que estábamos volviendo con mi pastor cuando llegamos a la casa del pastor. Yo vivía a unas cuadras de la casa del pastor. Suena el teléfono del hermano Hugo Alessandría, allí de su hogar. El hermano corriendo, porque la esposa también lo había acompañado, abre la puerta. Y cuando sale, hermano, aleluya, nuevamente a la calle, vuelve a subir a su vehículo y dice: ahora vuelvo, voy a orar por los hermanos. ¿Qué pasó?, le dijo la esposa. ¿Te acordás de dónde venimos a predicar? Sí, me acuerdo cómo se burlaron y cómo se rieron de vos cuando hablaste del vino. ¿Viste el estudio sobre el vino? Bueno, mirá lo que sucedió. Lo que había sucedido era lo siguiente. Aquellos que piensan que no es nada, que aquellos que piensan que pueden controlar la situación. Mira, hermano, la situación, hermano, aleluya, se puede tornar peligrosa, porque la moderación no existe cuando comienza el hombre a perder esa comunicación de la sinapsis entre una neurona y la otra. Lo que pareciera un juego de seducción y solamente, hermano, una coquetería, cuando el alcohol comienza a aparecer, comienza nuevamente, aleluya, las personas a
desinhibirse, cuánto arrepentimiento, muchas veces de embarazo indeseado, de pérdida de virginidad, hermano, de abusos hasta deshonestos y de actos de personas que muchas veces uno los ve así como modosito, como muy tranquilo y cuidado, pero cuando el alcohol comienza a hacer efecto en su vida, comienza a brotar lo más vil, comienza a brotar situaciones que muchas veces se escapan de las manos. Porque lo que sucedió fue lo siguiente: el que llamó por teléfono era el pastor de esa iglesia que había invitado a mi pastor a predicar y que se le había burlado cuando éste enseñó del vino. Porque cuando éste llegó a la casa, vio la puerta entreabierta y se asustó. Dijo: no puede ser, nos entraron a robar, dijo él. Y cuando entra, ve, hermano, que está un poco revuelta la casa. Sí, nos robaron, le dijo a su esposa. Y cuando sigue caminando, se tropieza, había un muchacho tirado en el suelo. Uy, este no es el hijo de fulano. Sí, se asustaron. Siguió caminando a ver si estaba el hijo de él. Y cuando vio otro joven también que estaba tirado. Ya un charco de un vómito que estaba ahí. Cuando sigue adelante, ya asustado, ve dónde está su hijo. Su hijo se estaba ahogando en su propio vómito. Estaba a punto de morir, hermano. Ya tuvo que ir desesperado al hospital porque tenía vómito dentro de los pulmones. Algunos piensan que es una exageración. Algunos piensan que simplemente es cosa de Santulón. Aquí hubo una maldición de un hijo, de alguien que vio lo que no tenía que ver. Sí, claro, pudo ser accidental, pero la cuestión es que se degeneró. Lo que parece solo el comienzo, lo que parece solo una copa, lo que parece solo algo sencillo y que no pasa nada, terminó en una maldición que siguió por varias generaciones, porque Canaán es el hijo de los que vinieron a ser, los que fueron desterrados por el pueblo de Israel, los descendientes de Sem. Cuando Dios les concedió la tierra prometida, se salvó por un pelito, porque mi pastor fue a orar al hospital, hermano, allí en Pilar, donde era esta congregación, y este pastor casi muere ahogado el muchacho. El hermano no sabía cómo pedirle perdón a mi pastor por la manera que se burló. Mi pastor le dijo: hermano, no me tenés que pedir perdón a mí. Tenés que pedirle perdón al Señor. Porque a veces creemos que no es nada. A veces se piensa el hombre que es exageración. Pero no es exageración. Lo que parecía el alivio. Lo que parecía, oh, mirá, lo que proveyó mi papá para poder saciar la sed. Fue el principio de casi una tragedia. Que en esta noche no sea una casi tragedia. Ni se torne una tragedia en sí. No traigas maldición a tu hogar. En esta noche date cuenta que antes de plantar una viña, busca de la presencia del Señor, como dijo Pablo. Antes más bien de ser embriagado con vino, ser lleno del Espíritu Santo. Tienes sed, alabado sea el nombre de Jesús. No lo llenes con alcohol. Tienes sed para tratar de olvidar y piensas que con alcohol vas a ahogar las penas. En esta noche hay algo que te ofrece Dios que es mucho mejor. No para olvidar las penas, sino para que de las penas veas el poder de Dios en acción en tu vida. Esta agua que el Señor te da ni siquiera es la del pozo de Jacob. La que el Señor te da cuando tú bebas, no volverás a tener sed. El que se detiene en el vino pierde el juicio, dice la Biblia. Pero el que bebe de las aguas que ofrece el Señor, de su interior correrán ríos y ríos de agua de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Ya desde los mismos patriarcas, desde el comienzo de la Biblia, en Génesis 9 encontramos cómo una maldición se produjo por causa de un hombre que se descuidó. Vale la pena, mi hermano, descuidarse, porque tú puedes decir: yo tengo moderación, yo tengo dominio propio.
El problema muchas veces son los que están con nosotros, que tú los expones por tu negligencia y falta de consideración a lo que dice Dios en su palabra. Nunca me voy a olvidar una tragedia que me contó un hermano pastor, que le sucedió a un amigo de él. Le sucedió que él también había celebrado la fiesta de fin de año. Y bueno, lógicamente, se brindó. Amén. No llegaron a un estado de embriaguez, porque supuestamente hay dominio propio, pero si el alcohol hizo el efecto de que uno tenga ganas de dormir, como sucedió aquí en el verso 24, se despertó Noé de su embriaguez. Quiere decir que el vino o el alcohol te tumba, te hace dormir. Y la Biblia habla de dormirse. La Biblia habla que si tomamos indignamente y comemos indignamente la copa del Señor y el pan símbolo del cuerpo del Señor, la cena del Señor indignamente, juicio bebemos y comemos para nosotros, por lo cual muchos duermen, dice la Escritura. Y cuando uno duerme no está con todos los sentidos. Y estos durmieron tan fuerte, esposa y esposo, que sus hijos más chicos, un hombrecito, amén, de 14 años, y una jovencita de 12 años, hermano, sus dos hijos, ellos siguieron despiertos porque ellos, como padres responsables, le dijeron: ustedes no pueden beber con nosotros. Brindaron con gaseosa, con jugo. Pero cuando los padres se durmieron porque ya el alcohol había hecho efecto y se fueron a dormir, ellos estaban desvelados. Y comenzaron a mezclar, hermano. Comenzaron a buscar lo que había quedado, hermano. Había quedado champán, había quedado vino tinto, vino blanco. Y comenzaron a hacer mistura, mezcla. Amén. ¿Y qué sucedió, hermano? Mire, comenzaron ellos a buscar, después que comenzaron a tomar, en la televisión tenían cable y comenzaron a ver películas pornográficas. ¿Y sabe lo que sucedió, hermano? Sucedió esta tragedia. Sucedió que el varoncito comenzó a embriagarse, la mujercita comenzó también a embriagarse, se desinhibieron y viendo películas pornográficas se encendieron en sus lascivias, dice la Biblia. ¿Y sabe lo que pasó? El varón violó a la hermanita. La tragedia es que la hermanita quedó embarazada, hermano. Un hogar que me pidieron oración, hermano, porque estaba a punto de destruirse, porque venían los reproches. Siempre el pecado produce reproche. Siempre el pecado produce acusaciones. Nunca el pecado nos hace a nosotros reflexionar y nos hace hacernos cargo. Sino mire lo que dice el libro de Génesis con Adán y Eva. Estos que estaban en pecado, hermano, Adán tuvo el descaro de echarle la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, como si Dios fuese el culpable. La mujer le dijo a Dios: la serpiente me engañó. Siempre echándole la culpa al otro en lugar de hacernos cargo. Un hogar que estaba a punto de destruirse porque la esposa le echaba la culpa al marido. ¿Por qué permitió que trajese esos regalos de la empresa a casa? ¿Por qué él le decía: vos dejaste las cosas a mano para que los chicos lo agarren? Siempre así es el pecado. ¿Usted cree, hermano, aleluya, que Dios habla en su palabra porque sí? Y qué triste, hermano, aleluya, que no es solamente un testimonio, hasta está en la Escritura, en la situación de incesto, que es uno de los pecados y de las tragedias más grandes que pueden acontecer en las Escrituras. Que como este elixir del diablo, cuando el vino yachín comienza a fermentarse, se torna, hermano, una puerta abierta que genera tragedia, que trae desgracia, que produce muchos problemas en aquel que se detiene en él. No me cree, mire lo que
dice la palabra de Dios en el libro mismo de Génesis, pero el capítulo 19, dice en el verso 32, oh santo de Jesús de la gloria. Génesis capítulo 19, versos 32 y 33, la historia de Lot, usted ya la conoce. ¿Sabe cómo Dios lo presentó a Lot? Lea, hermano, los profetas. Lea, hermano, el libro de los Hebreos, allí en el Nuevo Testamento. Siempre lo presentan como el justo Lot, que afligía su alma abrumada por la conducta de los malvados. Un hombre que se jugó la vida porque cuando vinieron los ángeles a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra, hermano, aleluya, él se jugó la vida porque ya lo querían agarrar hasta él. Alabado sea Dios, aleluya, los hombres del lugar, pero los ángeles lo salvaron, lo rescataron, aleluya, encegueciendo a aquellos hombres pecadores. Pero este justo cayó en una trampa. ¿Quieres tú seguir cayendo en la trampa del yajin fermentado, del vino fermentado? Miren la trampa que cayó un hombre justo, donde muchas veces se piensa que no es nada. ¿Qué decíamos del sistema nervioso central, de las neuronas del cerebro? Que las neuronas están en todo nuestro cuerpo para comunicar los estímulos externos e internos. Amén. Para que nosotros, por medio de nuestro cerebro que recibe la información, saquemos la mano del fuego para que no se siga quemando nuestra piel y nuestra carne. Para que nos levantemos, hermano, del agua que nos está ahogando. Bueno, gloria al Señor. ¿Para qué? Porque justamente nos falta el oxígeno vital para seguir viviendo. Eso lo comunican las neuronas, pero cuando el alcohol comienza a aislar, la información se detiene. Y mire lo que sucedió a un hombre que era justo. Dice el verso 32 y 33. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. Mas presta atención lo que dice la Escritura. Oh santo de Jesús de la gloria, que el Señor tenga misericordia en esta noche, que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, que te haga comprender en esta noche, aleluya, que Él no quiere la muerte del que muere. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que cuando Él bebió aquella noche, porque se lo procuraron dar sus hijas, algo pasó. Él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. ¿Usted cree que una persona en su sano juicio, oh santo de Jesús de la gloria, podría tener una relación sexual con sus hijas? Que hay personas perversas, claro que los hay. Y la Biblia dice que el mundo estaría cada vez más y más de mal en peor, porque la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. Donde la Biblia lo describe por medio del apóstol Pablo, el amor astorgoi, que es justamente el afecto natural, que al muchos lo perderían. Ese afecto natural, ninguno que ame realmente haría algo indebido con una de sus hijas. Pero este justo hombre, este varón que arriesgó su propia vida para hacer lo correcto, el vino le jugó una mala pasada. El alcohol lo hizo desinhibirse y perder el sentido. El alcohol lo hizo, hermano, aleluya, cometer actos que si uno estuviese en su real y cabal juicio jamás lo haría. Yo no sé cuántas pruebas más tienes que hallar en las Escrituras del peligro del alcohol, del peligro de este yajin, de este vino fermentado que describe
vive la palabra del Señor. Donde él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y no solamente una vez, dice el verso 34, el siguiente día dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Yo no sé en esta noche, mi hermano. No me interesa saber si tienes cultura alcohólica o no, como algunos creen que poseen. Yo lo único que sé que el vino puede tornar a un hombre justo en una persona que practica el incesto, voluntaria o involuntariamente, porque aquí la Biblia le está dando la salida de que él no se dio cuenta ni se enteró de lo que pasaba. Pero qué tragedia me imagino en la psiquis de este hombre Lot, de enterarse que luego sus hijas quedaron embarazadas de él. Yo no sé, tu varón en esta noche, aleluya, si has sido engañado por Satanás, si caíste en la trampa del diablo, oh, mi alma te alaba, y hoy la culpa te tiene allí aprisionado. Cuánta gente con culpa que verdaderamente se le salió, aleluya, la situación de control, están en cárceles, están en neuropsiquiátrico y algunos en el infierno, porque luego cuando se despertaron la situación lo desbordó y se borraron la tapa de los sesos por causa de incesto, por causa de violación, por causa de situaciones desagradables que cualquier persona en su justo y cabal juicio jamás haría. Pero esto produce el alcohol, esto produce el vino que la Biblia en esta noche te está hablando para advertirte que no lo mires cuando rojea, porque como serpiente te morderá, dice la palabra del Señor. Es tan aislante el alcohol en nuestras neuronas que es donde usted ve que a veces cuando una persona está ebria o borracha pierde el equilibrio, ¿no? Se tropieza, se cae, usted lo ve, se parten la cabeza y se vuelven a levantar todos rotos y siguen caminando, y uno dice, ¿cómo puede ser? Es que no recibe la información del dolor el cerebro. No puede controlar ni el cuerpo, el cerebro, porque el cerebro por medio de los oídos, nosotros tenemos, sabía, si usted no lo sabe, ahora lo va a saber, ¿no? Dentro de nuestros oídos un líquido, que es el que nos muestra a nosotros, amén, cuando nos movemos se va moviendo este líquido, es como si fuese, hermano, un nivel, amén, que le va dando la información por medio de las neuronas que están en nuestro oído interno, aleluya, se produce la sinapsis, le envía la información para que nosotros podamos tener equilibrio y no tropezarnos y no caer. Y por eso cuando una persona comienza a estar en embriaguez pierde el equilibrio. ¿Cuántos están perdiendo el equilibrio en esta noche? ¿Cuántos siervos de Dios, siervas del Señor han perdido el equilibrio? Tropiezan, caen, se lastiman y siguen en la misma tesitura, en la misma situación. Es porque el alcohol ya provocó ese desequilibrio. El alcohol ya no lo deja ni estar en pie. Pero hoy en esta noche el Espíritu Santo te está hablando, aleluya. Te está advirtiendo y te habla con amor para que escapes por tu vida en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque el que conoce la historia de Nabal, no le voy a leer el pasaje, solo se lo voy a citar, lo puede encontrar allí en 1 Samuel capítulo 25. Este hombre, cuando se embriagó, ni se enteró, hermano, no se dio ni por aludido de la amenaza de David. Corría peligro de muerte este hombre. A veces nosotros creemos y pensamos
que no es nada una copa de vino. Sí, es verdad lo que te dice el refrán. Voy a tomar una copa para sacarme el miedo, cobrar coraje e ir a encarar a esa mujer. Desinhibe. Lo desinhibió de tal forma a Nabal que ni se enteró cuando su esposa Abigail le dijo: mirá que David viene a matarte. Este no se dio ni por enterado. Solo el siguiente día, cuando se despertó de su embriaguez, le agarró temor y terror. Qué triste que si tú hubieses estado, aleluya, en tu cabal juicio, nunca hubiese llegado ni siquiera la amenaza. Pero algunos ni siquiera se enteran de la amenaza, sino que llegan tarde y están en el borde de la mismísima muerte. En esta noche el Espíritu Santo te está hablando con amor y misericordia, porque Él no quiere la muerte del que muere, Él quiere la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, mi alma te alaba. Él quiere que contemples al Yajin, como aquel primero que leímos en Isaías 55:1. Yajin, migar, el vino de la cuba, el jugo recién exprimido de la uva que simboliza el gozo y la prosperidad del Señor. No de este otro, el yachina seca, el fermentado después de 6 horas de haber sido sacado de la uva en el lagar, que lo único que produce es daño, que lo único que produce es muerte, que lo único lo que trae es maldición. Pero hoy Dios quiere tornar la maldición en bendición. Si en esta noche, si tienes sed, como dijo Jesús, el que tiene sed, venga a mí y beba. Alabado sea Dios. No de ese vino embriagante que te traerá problemas, sino de esa fuente que salta para vida eterna, que calmará la sed de tu alma y de tu corazón. Lea conmigo la palabra del Señor para estar cerrando esta meditación de la palabra. Aleluya. Vamos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 23, el pasaje por excelencia que nos habla del vino embriagante, que tiene algunas particularidades que quiero analizar con usted en esta noche. Creo que si no fue claro el Salmo 75:8, que lo describe, vino fermentado, aleluya, y en su mixtura, aquí lo va a tener más claro en qué hace referencia cuando la palabra vino aparece en la Biblia de acuerdo al contexto. Proverbios capítulo 23, versículos 30 al 31. Vamos a leer la palabra de Dios. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará su dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Amén. Qué tremendo pasaje de las Escrituras, donde Dios describe ya desde el verso 29, se lo voy a leer. ¿Para quién será el ay? Se hace una pregunta. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos?
para los que se detienen está la respuesta. Mucho en el vino. Y algunos usan este pasaje de las Escrituras para decir, ¿vieron? Dios habla de moderación. Dios está condenando a los que no pueden decirle que no a la bebida, a los que no tienen cultura alcohólica y no tienen freno para decir basta. ¿Usted cree que eso solo dice este pasaje de las Escrituras? Mire lo que dice, hermano, el versículo 31. Dice, no mires al vino cuando rojea. Ese verbo mirar en el hebreo viene de otro verbo, que es el verbo ra'á, que significa mirar en castellano, pero mirar con deseo. O sea que no está Dios hablando solamente para el que se detiene mucho en el vino, para el que no tiene moderación. Sino Dios está diciendo que aquel que desea, que aquel que tiene ganas, que aquel que lo menosprecia en sus efectos mortales y dañinos al vino embriagante, ¿cuál será su fin? Que la serpiente lo morderá y como áspid dará dolor. Cuando uno lee el libro de Proverbios, hermano, que es un libro muy antiguo en las Escrituras, aleluya, se asombra, porque recién en el siglo XX los hombres descubrieron, hermano, la existencia del sistema nervioso central en el cuerpo humano. Recién con estudios, hermano, y análisis descubrieron la importancia de la sinapsis en las neuronas del cuerpo humano, de cómo el cuerpo tiene esta red intrincada de comunicación para que pueda preservar su vida. Alabado sea Dios, aleluya. Y aquí la Escritura está ya ejemplificando que esto, por causa ya de comenzar a mirar, de desear, de comenzar a beber, no está hablando solamente del verso 30, los que se detienen mucho en el vino. Habla de que los que comienzan ya a desear, no está hablando de exceso, no está hablando de moderación, está hablando de los que están recreándose en la bebida, aleluya, en este vino embriagante, y allí comienzan a mirar cosas extrañas y el corazón a hablar perversidades. Si bien es verdad lo que dijo Jesús, que del corazón proceden todas las cosas y de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre tiene un freno llamado conciencia, que algunas se enferman, otras se cauterizan, pero comienzan a perderse cuando el alcohol se hace presente en sus vidas. ¿Y cuántas veces yo, siendo niño, he visto infinidad de veces donde en reuniones familiares, donde en situaciones que tendrían que ser amenas, que tendrían que ser, hermanos, de beneplácito, ágapes, como dice la Escritura, hermanos, aleluya, comienzan a tornarse en situaciones límite, donde se tensa, hermanos, se tensa la situación porque el alcohol comienza a hacerse presente y el hombre pierde la inhibición, hermano, y comienza a decir cosas que tienen atragantada, atravesada en el corazón, y comienzan a sacar heridas del pasado, comienzan a tratar de zanjar situaciones, hermanas, contrarias con parientes, cuando antes de estar en un estado de embriaguez, mucho menos, ni siquiera estuvieron mirando el vino cuando rojea. En la casa le prometían a sus padres, le prometían a sus esposas, le prometían a sus esposos, quédate tranquila, quédate tranquilo, no voy a discutir con Mabel, no voy a discutir con Clara, no voy a discutir con Carlos, pero qué engaño hace el hombre de sí mismo, aleluya, que sin caer en embriaguez, solo con mirar, solo con comenzar a coquetear,
con el yallín embriagante, lo que se torna primero en un cruce de palabras, en casos extremos se tornan en tragedias, donde muchos de los asesinatos de nuestro país no son para cubrir, hermano, un robo o un atraco, sino que muchos en gran porcentaje son producto, hermano, de situaciones violentas producidas por el alcohol, de un hombre que parece, hermano, aleluya, un pan de Dios, un santo, pero cuando el alcohol comienza a hacer efecto en su vida, se torna en un violento agresor, donde una madre, que es la más amorosa de todas, pero el alcohol comienza a hacer efecto, se torna en la persona más miserable y vil, que llega hasta perder el sentimiento más sagrado que puede sentir una mujer cuando da luz, aquel primogénito o primogénita, aquella hija o hijo que ha traído al mundo, donde lugares que tendría que ser una cuestión de homenaje y de bendición porque hay fiesta, se tornan en tragedia, donde se separan amigos, donde se acaban familias y donde se pierde la libertad porque uno maltrató, mató al otro. Pero en esta noche te habla el Espíritu Santo, en esta noche te está hablando el Señor, aleluya, para que reflexiones conmigo, para que dejes de mirar con deseo, porque como serpiente su fin será, el vino te morderá. No pierdas en esta noche el equilibrio. Súbete a la roca, la cual nunca se moverá, y bebe del único líquido que no te hará volver a tener sed jamás: la presencia del Espíritu Santo del Señor. Inclina tu rostro donde estás en esta noche y juntos vamos a orar a Dios. Vamos a clamar a la presencia del Señor. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios. Ya el próximo domingo estamos terminando el vino del Antiguo Testamento y luego vamos a comenzar con el vino del Nuevo Testamento, donde hay muchos interrogantes, hay mucha manipulación también, mucha justificación. Algunos hasta usan el vino fermentado para decir que simboliza la sangre de Cristo, solo con decirle que Jesús en la puesta en escena allí en la Pascua, cuando celebró la cena con los discípulos, y luego el apóstol Pablo cuando la trae a nosotros ordenada como un dogma, aleluya, para que la celebremos, nunca en ella aparece la palabra vino, sino el fruto de la vid. Bendito sea Dios, aleluya. Pero eso será para próximos comentarios. En esta noche quiero que inclines tu rostro conmigo y vamos a orar al Señor, para que ya no haya maldición, para que no se sigan proliferando situaciones que luego te lleven al suicidio, a la culpa, donde te puedas dar cuenta que tú no quieres que tu hogar se esté desmembrando, porque como Dios no quiere la muerte del que muere, lo mismo tú muchas veces cuando estás en sobriedad te arrepientes y no sabes cómo recomponer la situación con esa madre, con ese padre, con esa esposa que agrediste, con esa hija o hijo que maltrataste. En esta noche hay alguien que puede libertarte, porque la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Inclina tu rostro donde estás, que el Hijo de Dios va a llenar tu corazón, que el Señor, aleluya, cambiará tu lamento en gozo. Venid, comprad sin precio, sin dinero, vino y leche, el Yayin Migat, el vino de la cuba, el jugo dulce que alegra el corazón del hombre. Sin precio, sin dinero, donde no tendrás que peregrinar, donde no tendrás que hacer ninguna promesa, donde hace ya más de 2000 años alguien pagó el precio por ti y por mí en la cruz.
Y ese Jesús que en esta noche quiere cambiar esa realidad triste, esa realidad de esclavitud, por la libertad y por el gozo de la salvación. Inclina tu rostro donde estás y ora conmigo al Señor. Padre, en tu presencia estamos, Señor, orando y clamando a ti, oh Dios, Rey de poder y misericordia, Señor. Estamos clamando a ti, Señor, en esta noche, Señor, que hemos compartido tu palabra, Señor. Tu palabra que es espíritu y es vida, Señor. Tu palabra que es más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma, Señor. Que discierne los pensamientos, Señor, aleluya. Que abre el entendimiento, Señor. Que nos ayuda a comprender y a saber, Señor, Dios de la gloria, la realidad del peligro del pecado, Señor. Pero en esta noche no has venido a acusar, Señor. No has venido a regodearte como hace el diablo, Señor, con aquellos que tienen sujeto a esclavitud por causa del pecado. Sino que Jesucristo, tú has venido a ser el fin del pecado. Tú eres el que limpia del pecado al hombre, Señor. Tú eres el que hace libre al hombre, Señor, aleluya. Porque hay poder en la obra que hiciste. Hay poder en esa sangre que nos limpia de todo pecado. Y en esta noche estoy seguro, Señor, que tú cambiarás lo amorotado de los ojos, Señor, aleluya, por un corazón alegre que hermosea el rostro, Señor. Que tú, Señor, aleluya, sanarás las heridas que produce el alcohol, Señor, en los hogares, en las familias, Señor, en los matrimonios, por el gozo perdurable de la salvación, Señor. Obra, Dios mío, en esta noche, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén, Señor, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hasta aquí la palabra del Señor. Tu servidor, el pastor Osvaldo Rodríguez, en esta noche hemos compartido esta meditación de la palabra del Señor. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes a las 19 horas con el estudio, amén, sobre los dones del Espíritu Santo en la escuela bíblica. Miércoles, hermano, también tenemos escuela de música, que nuestro hermano ha añadido guitarra y batería. Para aquellos que quieran anotarse, pueden comunicarse por privado con nuestro hermano Emanuel a través del Facebook Messenger de la iglesia, Una Ventana al Cielo. Amén, aleluya. O si no, en el teléfono publicado cuando los hermanos hacen la transmisión. Amén, aleluya. Manden un WhatsApp para poder comunicarse con nuestro hermano y el hermano les estará guiando de qué se trata esta bendición también de aprender gratuitamente, gloria al Señor, cómo poder alabar y glorificar a Dios. Este jueves, hermano, aleluya, este jueves, no viernes, este jueves a las 19:30 horas, culto de jóvenes, hermano. Gloria al Señor, qué bendición. Estaremos celebrando, hermano, en familia, allí en el hogar de nuestro hermano Brian Salazar. Bendito sea Dios. Así que hay actividad, hay bendición en esta semana. Pero ahora vamos a finalizar levantando nuestra mano al cielo. Nos despedimos con el saludo apostólico y ya cerramos la transmisión. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Y todo el pueblo dice amén. Salúdense con la paz del Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a continuación. Amén. Gloria a Dios.